Hola, muy buenas tardes. Qué bueno estar nuevamente por aquí en Rigorífico Poesía, hablando una vez más de libros, de literatura y de esto que es el ser humano y de entendernos un poquito más. El día de hoy estaremos hablando de un libro de escritor polaco, Zygmunt Bauman, y tenemos un invitado bien importante para esta ocasión. Hace rato no tenía invitados en Rigorífico Poesía. Y para hoy tenemos a Moisés Ortiz. Él es sociólogo y abogado en formación y por aquí ya está. Le voy a enviar la invitación a Moisés para que nos vayamos conectando. A ver, miremos acá. Enviar la invitación. Y de esa manera vamos empezando el en vivo. Listo, por acá ya se está conectando Moisés. Qué bueno poder tener esta tertulia el día de hoy y de esa manera poder abarcar este tema tan interesante como lo es el libro de Amor Líquido. Hola Moisés, qué gusto poder saludarlo y tenerlo por aquí en Rigorífico Poesía. Gracias por aceptar esta invitación. Hola Rigo, buenas tardes. Antes que nada, pues agradecerte por esta invitación. Todo surgió por un diálogo respecto a algo que habías compartido en uno de tus estados y bueno, de ahí surgió pues la idea de hablar del libro y bueno, aquí estamos para eso. Nuevamente agradecerte por tu invitación. Bueno, y antes de empezar en materia con el libro y con Zygmunt Bauman, hablemos un poquito de Moisés, un poquito de sus gustos literarios, a qué se dedica Moisés, cómo fue que empezó con este tema de la sociología, ¿no? ¿Por qué estudió sociología? Porque, por ejemplo, en mi círculo social, por lo menos, yo soy de Pereira, vivo en Bogotá hace 5 años, pero en Pereira siempre uno alrededor era administración de empresas, ingenieros de sistemas, abogados, bueno, carreras como que todo el mundo estudia, no sé si por lo que no está la facultad que yo recuerde en la Universidad Pública de Pereira, creo que no es sociología, no sé si estoy equivocado, no sé si en el entorno donde creció Moisés tal vez la carrera de sociología es allí como el tema allí de la universidad cercana donde él, o cómo fue este tema, por qué escogió sociología, de qué trata la sociología y de sus autores favoritos en la parte literaria, bueno, etcétera. Bueno, pues aunque tú no lo creas, estudié sociología por accidente y casualidades de la vida, pero debo decirte que es uno de los accidentes más maravillosos que sin duda alguna me han pasado. Porque bueno, como para ponerte un contexto, yo cuando presenté, porque bueno, yo soy egresado de la Universidad del Atlántico, yo ingresé intenté ingresar 3 veces. Yo siempre quise estudiar Derecho, como para decirte como ese primer elemento. Incluso desde el colegio siempre quise ser abogado. Recuerdo que cuando presenté el examen de ingreso, había realizado un total de 3 ingresos. Bueno, las 2 primeras pues era con Derecho y hay una segunda opción que tú puedes, en caso de que no quedes en la principal o en la que tú primero quieras ingresar. Entonces yo había tomado Economía, pero bueno, no me alcanzó el puntaje. Y luego ya nuevamente como tercera opción, o digamos la definitiva, presenté Sociología. Digamos que eso lo había escuchado por un profe que nos daba en el colegio y hablábamos un poco sobre el tema de la sociología, digamos algo muy genérico, no algo concreto. Y nuevamente presenté, pero no quedé en Derecho, sino en Sociología. Entonces, bueno, se me hacía muy fácil todo el tema de las ciencias humanas, ciencias sociales, un poco, a mí me gusta mucho la historia, la filosofía, digamos como algo más autodidacta. Entonces se me hizo muy fácil y me enamoré de la carrera. Me enamoré de la carrera, luego como en el 2012, 2013, 2012, tuve la oportunidad de ingresar mediante la modalidad de doble titulación con Derecho. Había una serie de requisitos, bueno, apliqué en esos requisitos y bueno, pues yo me gradué en el 2018 como sociólogo
Y ya pues con el favor de Dios pues ya este año tengo mi segundo título que es de abogado, obviamente pues universidad pública, orgullosamente Uniatlántico. Y eso es más o menos como el contexto del por qué estudio sociología, o bueno, cómo fue el tema de la sociología. Qué bien. Bueno, y para las personas que nos escuchan y que tal vez llegaron a ver este video en algún momento, inclusive cuando pues ya fallezcamos nosotros, ahí van a estar las redes sociales todavía, la inteligencia artificial y de pronto nos dejan un campito por ahí hasta nos escuchan. ¿De qué trata la sociología? ¿Qué estudia la sociología? Y háblenos de sus autores favoritos y después de ello entremos en materia y nos habla un poquito primero del autor de este libro de Zygmunt Bauman y de su perfil como escritor y demás, por favor. Claro. Bueno, pues la sociología es una, bueno, hay una discusión si es ciencia o no es ciencia, pero bueno, yo considero que es una ciencia, pero una ciencia de la hermenéutica como de pronto lo es la historia o la filosofía. Y pues la sociología es una ciencia que tiene como fin analizar todo el tema del comportamiento humano, pero a nivel colectivo, donde digamos desentraña una serie de cuestiones o preocupaciones referente a temas como por ejemplo, bueno, las clases sociales, el tema de las identidades, el tema de las representaciones sociales, la ideología, el tema de las estructuras sociales, ¿no? Estructuras, el tema que significa el concepto de sistema, y bueno, un montón de otras categorías que pues diversos autores han estudiado. Pues bueno, hay que entender que la palabra o el término sociología es un término en cuanto a su etimología, ¿verdad? Tiene un componente tanto griego como latín. Es decir, generalmente cuando a ti te preguntan cuál es el origen de la economía, casi la mayoría aparece en origen griego. Sociología es como un híbrido entre el término griego y latín. De socio, de sociedad, y logo, pues de conocimiento. Y bueno, pues al saber que el autor que, digamos, da o funda esta carrera, esta disciplina, esta ciencia, es Augusto Comte, que de alguna manera, pues, parte de sus preocupaciones sobre el tema del orden. Digamos, la sociología tiene como origen preguntarse cuál es el sentido del orden, teniendo en cuenta un contexto histórico como es la Revolución Francesa. Digamos que después de ese periodo postrevolucionario, en el caso con Comte, pues se preguntaba cómo entender las razones que pasaron de este evento y cómo fundar una ciencia o una física social, como él la llamaba, y del orden. Bueno, en cuanto a mis autores, bueno, uno siempre trata de entender la importancia de los autores en cuanto a su misma formación y la pertinencia que tiene en tomar algunos análisis. Pero bueno, en lo particular, hay autores como Pierre Bourdieu, que es un sociólogo francés, de los más influyentes, no solo del siglo XX, sino ya del siglo XXI, pues murió en el 2001. Es uno de los sociólogos del cual, pues, para mí tuvo una gran influencia dentro de mi formación académica. Bueno, los clásicos, que en este caso serían Marx, Weber, Durkheim, que son esenciales, son vitales, aunque, digamos, hayan pasado un siglo, todo su digamos, artillerías teóricas tienen una relevancia para comprender ciertos aspectos de la vida contemporánea, y hasta el punto de que pues autores contemporáneos como el que vamos a tocar pues también tienen una influencia de autores como Marx, aunque bueno, después hace una serie de reparos o cuestionamientos a sus tesis del materialismo histórico. Bueno, también hay otros autores como Norbert Elias, que ya pues lo descubrí posteriormente, que es un sociólogo también de origen alemán. Y bueno, un poco también la tradición sistémica de Niklas Luhmann. Entonces es como variadas las influencias sociológicas, ¿no? de autores. Y bueno, creo que lo más importante es tener en cuenta otros conocimientos, otros saberes, como la filosofía, la historia, la antropología, la economía, que nos permite pues enriquecer nuestro quehacer sociológico.
Y allí me hace acordar, porque ahorita uno de los autores que estoy leyendo es Las Confesiones de Rousseau, y él allí, por ejemplo, mencionaba como a palabras más, palabras menos, ¿no? Palabras mías, como que llegar a los 25 años y no tener suficientes conocimientos, pues es algo que no está bien visto, y el hombre estudiaba, se preocupaba por estudiar de todo: botánica, geografía, historia, geometría, álgebra, física, filosofía, bueno, de diferentes ramas. Y bueno, entonces entremos en materia, hablemos un poquito o cuéntenos un poquito de quién es o quién era o quién es, porque los libros persisten, ¿no? Mientras, como decía, creo que era Gabo, mientras uno así muera, pero si hay algo que dejó allí como una obra, pues es como si persistiera en el tiempo. Háblenos de Zygmunt Bauman, entonces, por favor. Sí, claro. Bueno, Zygmunt Bauman fue un sociólogo de origen polaco y que tuvo sus raíces originarias judías. Es importante entender un poco cuál es el contexto del autor y su obra, como para de pronto saber el por qué plantea tales tesis. Bueno, lo primero es que Bauman nace en Polonia en 1925. Hay ciertos eventos de su vida que lo marcan sin duda alguna y que eso va a ser como un derrotero para analizar y plantear todo lo relacionado con su pensamiento. El primero es lo relacionado con el ascenso nazi. Eso sin duda alguna va a marcar porque, como sabemos un poco de historia, sabemos que la política nacionalsocialista referente a los judíos pues va a marcar unas políticas de exclusión social referente al tema judío, ¿no? Y bueno, no solamente Obama, sino que también numerosos intelectuales de ascendencia judía, pues también se van a ver visiblemente afectados. Bueno, te pongo un ejemplo, la Escuela de Frankfurt, como Theodor Adorno, Max Horkheimer, etcétera. Toda la Escuela de Frankfurt. Y bueno, intelectuales que en ese momento pues estaban desarrollando sus teorías. Otro evento pues que también lo va a marcar pues tiene que ver mucho ya con la invasión de Alemania a Polonia, que es en 1939 y que de alguna manera se convierte como en la cereza del pastel, digámoslo así, con respecto a la Segunda Guerra Mundial, que da inicio. Y bueno, hay un dato curioso y es que Bauman, en el periodo ya de posguerra, él se vincula al ejército soviético, o bueno, el ejército polaco, que en ese entonces estaba bajo el control soviético, ¿no? Que en ese entonces pues estaba Stalin. Era un comisario político, más que todo como adoctrinante. Pero posterior a eso, es decir, periodo 1945-1953. Pero el gobierno de ese entonces, que era un gobierno comunista bajo la orientación política de Stalin, también se van a practicar una serie de mecanismos políticas contra los judíos. Entonces, eso va a obligar a Bauman a, junto con su familia, a exiliarse. Bueno, finalmente Bauman ya en ese entonces era una figura prominente, dictaba clases de filosofía, sociología en la Universidad de Varsovia, de Polonia. Él ya después, en los años 70, va a radicarse ya después en su vida en Inglaterra, y ahí va a conseguir dentro de su espacio la Universidad de Leeds en Inglaterra, pues, para dictar cátedras de filosofía y sociología, y ahí gran parte de su trayectoria pues desarrolla todas sus tesis, sus teorías referente a la metáfora de lo líquido. Y ese es más o menos como el contexto de Zygmunt Bauman y de su obra, que bueno, que es lo que vamos a hablar más adelante. Y me llama la atención es que un adelantado en el tiempo, ¿no? Porque este libro, estaba viendo que la primera edición de este libro fue en el año, en inglés, la primera edición en inglés fue en el año 2003, ¿sí?
y si bien Internet empezó su apogeo más o menos en la década del 90, sí, si no me equivoco, pues todavía el año 2003 no estaba en apogeo lo que hoy conocemos como la inteligencia artificial o las redes sociales, Facebook. Facebook empezó en el año 2004, ¿sí? Un año después de la edición en inglés de este libro. Entonces, pues no estaba el apogeo de las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y todo lo que conocemos hoy en día, y sin embargo uno lee el libro, por lo menos las ideas principales que vamos a tocar hoy son de las primeras 100 páginas, uno creería que el libro fue escrito ayer, ¿sí? Entonces, muy interesante esta visión de Bauman en cuanto a esto, y precisamente eso es lo que hacen este tipo de áreas como lo son la antropología, la sociología, las ciencias humanas. Entonces, en este libro, él empieza hablando de un personaje que es de una novela Ulrich, ¿sí? Ulrich, un matemático, y de donde dice que este es el fiel reflejo del hombre sin atributos, ¿sí? El personaje de esta novela es El hombre sin atributos, también traducida en algunas partes por ese nombre, y quien escribió este libro pues fue Robert Musil, un doctor en psicología experimental, matemático, y lo que hace Bauman al principio de este libro es mencionar el personaje de esta novela podría ser el reflejo del hombre moderno, donde los seres humanos estamos ávidos de relacionarnos, pero con el temor que ello implica perder libertad, ¿sí? Y como tal, en la época actual, pues las relaciones deben estar sujetas como a la tecnomecánica, ¿sí? A lo que se hace con los vehículos, que cada periodo, cada 6 meses, cada año hay que ir a mirar cómo está el vehículo, vale la pena seguir con el vehículo, vamos a remendarlo, vamos a arreglarlo, va a pasar la tecnomecánica, y si no, dejémoslo allí como chatarra. Tal vez en nuestros países latinoamericanos, en Colombia, no se ve como en Estados Unidos, en otros países donde algo supuestamente en buenas condiciones es desechado a la basura, y para otros es algo nuevo y algo muy bueno. Entonces, lo que dice acá en el principio del libro es que vivimos una época del boom del asesoramiento, donde hay que dejar las puertas abiertas en cualquier tipo de relación, no comprometernos a largo plazo, las promesas a largo plazo no tienen sentido, y como tal se habla también de este entorno de las relaciones humanas. Entonces hablemos un poquito de eso, compártanos un poquito más desde el punto de vista sociológico de estas ideas con las que empieza Bauman el libro. Sí, claro, pues hay una cuestión muy importante y hay que entender, digamos, como los intereses investigativos que Bauman va a tener como preocupaciones, ¿no? Y una de esas tantas preocupaciones es sobre la modernidad. Digamos que la modernidad es un concepto propiamente de la tradición europea. Digamos que tiene como pilares entender la relevancia de la idea de la razón como un elemento constituyente para reorganizar a la sociedad y para ser un componente del progreso. Y esto se traduce en movimientos intelectuales como el Renacimiento, la Reforma Protestante y la Ilustración Francesa, de la cual pues se derivan todas estas ideas. Entonces la modernidad se convierte en un proyecto que de alguna forma va a tener sus contrastes, y es lo que Bauman va a hablar dentro de la metáfora de la modernidad líquida. Entonces la modernidad líquida hace referencia a que esa modernidad que nosotros conocíamos como sólida, entre comillas, es decir, donde la forma de organización social de sus estructuras, que aparentemente son sólidas, son estables, ¿cierto? Estas se vuelven líquidas. Es decir, cuando se habla de Ludwig Bauman, lo que intenta decirnos es que en el tiempo estas se vuelven escurridizas, se vuelven huidizas, y que lo que principalmente caracteriza a esta modernidad son, digamos, más que las certezas, son las incertidumbres. Las incertidumbres sobre entender cómo el panorama, bueno, te puedo poner un ejemplo en temas relacionados como el trabajo. Digamos que, pues, se hablaba de que, por lo menos en la época de nuestros papás o abuelos, tenían un trabajo, digámoslo, estable, que podían adquirir una pensión y que, pues, producto de ese trabajo, pues, está la remuneración.
ya hoy en día de pronto no está esa misma situación que de pronto todas las personas puedan tener de forma estable un trabajo, y si tú ves como una persona tiene que buscar otras fuentes de ingresos para mínimamente vivir, ¿no? Lo cual, pues, eso obviamente en un contexto mucho más global tiene como componente un poco de las políticas económicas, sobre todo las políticas económicas de corte neoliberal. Pero eso es como un ejemplo. Y lo mismo pasa en las relaciones humanas o las relaciones amorosas, sobre todo en el texto, habla mucho de eso Bauman, de que estas relaciones no se basan simplemente en el vínculo sólido, sino que también hay unas relaciones donde prima más la necesidad de sentirse o de buscar, intentar sentirse libres, de no crear algún tipo de compromisos certeros, donde lo importante es lo ocasional, ¿no? Lo momentáneo, lo espontáneo, ¿cierto? Del momento, del instante. Entonces Bauman va a poner esas dicotomías entre temas de qué prima más, si el ser libre o el tener una necesidad, o el ser libre o el tener una seguridad de algo, y eso es lo que va a caracterizar la modernidad líquida, que bueno, obviamente ya más enfocado en el texto, se dice que las relaciones o los vínculos, por eso el subtítulo, ¿verdad?, de acerca de la fragilidad de los vínculos humanos, se vuelven discontinuos e inestables, precisamente. Y bueno, eso es como un poco para entender cómo Bauman, a través de esa metáfora de lo líquido, va a hablar de otros temas, como en el trabajo, sobre todo en el tema del consumo. Ahí si tú miras, Bauman habla de cómo las relaciones, bueno, de pareja, familia, se vuelven como un objeto de consumo. Es decir, un objeto que al final se desecha y se desaparece y vuelve la necesidad, vuelve el objeto del deseo y dicho consumo se sacia. Entonces, es algo más o menos como lo que él intenta entender, por eso la importancia de comprender el texto Modernidad Líquida, que de ahí se desprenden todos sus análisis dentro de los otros ámbitos de la vida social. Y allí me parece muy importante hacer una precisión, y ya que estamos tocando todo lo que dice Bauman acá, todo lo que tiene que ver con relaciones humanas, siempre va a ser infinito las perspectivas o las formas o los análisis o las circunstancias, no solo desde que se puedan hablar, sino desde quien las habla, porque también va esto lleno de subjetividad, de experiencias propias y demás. Y quiero dejar sentado acá más esta frase que me encantó del libro en la página 16, y más con estos temas que vamos a hablar hoy, o que estamos empezando a hablar. Digo yo, estamos empezando porque apenas vamos como calentando acá la chimenea, y más como lo es el amor, un tema tan complejo como lo es el amor y todo lo que tenga que ver con el ser humano. Pero si vamos a hablar del amor, ¿sí?, vamos a hablar de otros temas que son pues muy, muy complejos. Y siempre me gusta es aterrizar a lo específico, ¿sí? O sea, acá vamos a tocar ideas generales a lo que está diciendo Bauman en el libro, y ya cada quien lo enfocará a su manera, a su vida, a sus circunstancias, a sus experiencias personales. Algunos dirán, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, aplica, no aplica. Entonces simplemente estamos abordando de entre los miles de ideas que hay, solo algunas, unos ápices, ¿sí?, como para sembrar. Y como todo buen libro, más que respuestas, esta charla lo que pretende, o esta tertulia, es dejar más preguntas que respuestas. Y dice la frase en la página 16, cuanto más viejos somos, mejor comprendemos que por más grandes que parezcan las ideas, jamás lo serán tanto como para abarcar, y menos menos aún contener la copiosa prodigalidad de la experiencia humana. Lo que sabemos, lo que deseamos saber, lo que nos esforzamos por saber, lo que intentamos saber acerca del amor y el rechazo, del estar solos o acompañados,
y morir solos o acompañados, ¿acaso es posible racionalizar todo eso, ponerlo en orden, ajustarlo a los estándares de coherencia, cohesión y totalidad establecidos para temas menores? Quizás sea posible, es decir, solo en la infinitud del tiempo. Bueno, después de esa parte, ya lo que hace Bauman acá es hablar en cuanto al tema del amor y la muerte, ¿sí? Entonces hace un paralelo entre amor y muerte que solamente, dice él, ocurre una vez en la vida, se parecen, ¿sí? Porque ocurre una vez. Entonces ahí es donde empieza el debate. ¿Se puede amar muchas veces? ¿Se ama solamente una vez? Allí es donde uno, por ejemplo, Bauman dice, solo se puede entrar en el amor y en la muerte una única vez, ¿sí? Y allí es donde yo recuerdo al autor del Principito, ¿sí? Donde él dice, al primer amor se le quiere más, a los otros se les quiere mejor. Eh, donde, por ejemplo, dice, es imposible aprender a amar tal como no se puede aprender a morir, dice Bauman. Y también, por otro lado, me acuerdo de Crónica de una muerte anunciada, donde uno de los personajes dice que el amor también se aprende, entonces colocando en paralelo uno con lo otro. Y hay unas frases que me gustan mucho con las que yo siempre marco mis libros, todos mis libros los marco con eso, y va en cohesión como con lo que decía Bauman allí, ¿no? Entonces siempre las marco y una es de un escritor que es muy criticado, sí, que muchos dicen como, cuando algo es muy obvio, muy perogrulludo, dicen como Paulo Coelho, ¿sí? Entonces una frase que siempre me gustó mucho del libro de él que se llama El alquimista, tal vez el más famoso, donde Fátima, ¿sí? Entonces tiene una conversación con el otro personaje, que no recuerdo el nombre, y donde dice, se ama porque se ama, no hay ninguna razón para amar. Y la otra frase con la que siempre marco mi libro es de Mario Benedetti, donde dice, sé que voy a quererte sin preguntas, sé que vas a quererme sin respuestas. Y esto como para ambientar de que no hay un porqué, ¿sí? Y Ana No hay Karenina, donde por ejemplo, Ana Karenina, donde dice, hay tantas opiniones como cabezas, también se encontrarán tantas maneras de amar como corazones. Entonces ahí, ¿qué piensa? Obviamente desde nuestra perspectiva, ¿no? Se puede amar muchas veces, se ama una sola vez, al primer amor se quiere más, a los otros se quiere mejor, cada cual vivirá su experiencia y cada cual lo contará de acuerdo a cómo le vaya en la fiesta. cada cabeza es un mundo, como dirían por ahí. Incluso hasta en el amor mismo hay contradicciones. Es decir, a veces se ama tanto que hasta se puede llegar incluso a odiar y viceversa. O sea, es como una dialéctica, ¿no? Esa frase me parece muy pertinente porque eso es lo que, digamos, sustenta las relaciones humanas que, al menos en nuestro tiempo, ¿no? En nuestra contemporaneidad, pues las bases o las emanan de ellas. Pues bueno, estas cuestiones, eh, digamos que hay unos elementos, hay unos componentes, ¿no? Pero sin duda alguna el tema del amor es de los más complejos, incluso para uno racionalizar, o bueno, o por más razón que uno intente meterle a esto, pues siempre va a partir de la base, por lo menos, mira, yo me quedo con una frase que decía Slavoj Žižek, que es un filósofo esloveno, y es que para amar a alguien, o bueno, o el amor tiene su basamento en la imperfección. Lo que pasa es que nosotros nos obstinamos mucho con la idea de buscar, o al menos dentro de lo que se nos estructura, ¿no? O que al menos se intente imponer socialmente, de buscar personas que tengan las mismas características, los mismos gustos, afinidades, pero yo pienso que en ese tema, pues, como lo dice Gigi, la base del amor es la imperfección. Y bueno, como seres humanos somos imperfectos. Pues si damos una continuidad de esos componentes, pues entenderemos que se vuelven, ya utilizando la metáfora de Bauman, se vuelven líquidos, se vuelven escurridizos, se vuelven huidizos, no está lo estable o lo duradero o lo permanente, ¿no? Entonces, un ejemplo de eso puede ser, por ejemplo, en las redes sociales. Las redes sociales se vuelven un referente por excelencia
para crear ese tipo de vínculos, incluso personas que tú jamás has conocido y incluso hasta el punto de conocerse, ¿no? Bueno, ya sea en este caso de una frontera a otra, ¿no? Entonces ahí está también la muestra de cómo también las relaciones humanas cambian en ese sentido, ¿no? A esa velocidad, de esa inmediatez muy profunda, que bueno, autores como Bauman pues han hablado de esa metáfora de lo líquido. Y me llama la atención porque Bauman dice en el libro, por ejemplo, que la experiencia de otros no puede aprenderse como verdadera experiencia, ¿sí? Si bien se pueden tomar algunos atisbos, sí, como tal, o reflejos o destellos de la experiencia de otros para aplicar en nuestra vida de manera objetiva, es su experiencia, es lo que le pasó a esa persona, porque esa persona piensa diferente, porque esa persona creció diferente, el solo hecho de que nació en una ciudad, yo en otra ciudad, ejemplo. Entonces, esa complejidad del ser humano. Y también Bauman cita allí, por ejemplo, lo que es a Platón, ¿sí? Y antes de citar a Platón, él dice que una persona cuando dice como si no me funciona una relación, entonces cambia otra relación. Y dice que lo que pasa allí es que el ser humano pierde habilidades sociales, porque entre más pasa eso, menos va a tener la capacidad del ser humano de poder hacer duradero esta relación como tal, y no lo limitemos solamente a una relación amorosa tipo Eros, sino a cualquier tipo de relación, ¿sí? Entonces dice, entre más pasa eso, porque así como tan fácil es empezar una relación, hoy en día en esta sociedad líquida, ¿sí? Las redes sociales y demás, tan fácil es cortarla. Entonces, al cortar o terminar esa relación, la persona piensa que va obteniendo experiencia y que la próxima va a ser mejor, va a tener ese pensamiento, pero lo que dice Bauman es que desde el punto de vista sociológico se van perdiendo habilidades para poder conservar una relación. Y citando a Platón, donde hace una referencia al amor, donde Platón, por ejemplo, dice que el amor no encuentra sentido en cosas ya hechas. Y aquí en la frase que usted citó de este autor esloveno, creo que fue que dijo, donde dice, el amor no encuentra sentido en cosas ya hechas, sino en hacerlas, en construir. Entonces allí vemos una percepción de lo que es amor, ¿sí? De lo que se puede manejar tal vez desde el punto de vista de los principios, de lo tradicional tal vez de las familias antiguas, donde implica sacrificio de ambas partes, donde implica ceder, donde implica en muchas ocasiones que yo tengo que ceder en ciertas cosas porque es una relación, es una sociedad. Entonces me llama la atención eso. Y lo que hace allí Bauman también es decir, por ejemplo, citar allí a Platón donde dice, el amor no se dirige a lo bello, como crees, sino a concebir y nacer en lo bello, ¿sí? Y se habla de las relaciones actuales donde lo que prima es deseo, ¿sí? Versus el amor. ¿Y qué es el deseo? El consumir, el que se agota, lo que se vuelve desechable, ¿sí? Lo que llega a la satisfacción rápida y fenece en un instante y a la autodestrucción. Mientras que el amor es el paralelo entre lo que es el anhelo, el querer, el preservar, la expansión, proteger, nutrir, dar refugio, sacrificio que se paga con agradecimiento y no es poseer, ¿sí? Es poseer, ¿sí? No consumir como el deseo y es una red arrojada hacia la eternidad, pero también hay que manejarlo muy bien, ¿sí? Porque uno escuchaba antes esas relaciones donde, ay, es que la mujer, ejemplo, ¿sí? En nuestra sociedad patriarcal, machista, ay, es que aguantó con este señor por no dejar a los hijos solos, la maltrataba, el esposo borracho, machista, bueno, etcétera. No, totalmente de acuerdo, porque de alguna forma, eh, digamos que precisamente eso me hace recordar también algo que decía Jean-Paul Sartre, filósofo francés del existencialismo. Entonces él decía de que el verdadero amor, digamos, te lo voy a decir con propias palabras, pero él hablaba de que para amar a alguien tienes que desear la condición de que esa persona sea libre.
porque de eso va a depender de que no esté sujeta a algo, o digamos, no esté condicionada. Porque entonces, si ese es un vínculo muy forzoso, entonces automáticamente no estás amando a una persona, sino que estás eh, amando a un objeto. Y es que en ese objeto tú no vas a obtener un amor. Ya. Entonces, es algo así como de alguna forma, y eso también lo planteaba Bauman dentro de sus análisis, de cómo también las relaciones se van cosificando, precisamente, y hace una analogía respecto a como si se estuviera consumiendo un producto, ¿no? Un producto que al final se desecha, pero precisamente de ese mismo deseo. Y claro, el amor de alguna forma, de acuerdo a estos planteamientos que hace Bauman, tiene que ver mucho con esa necesidad de generar, ¿verdad? Una, unos vínculos dependientes, pero obviamente por ese temor a esa incertidumbre, que creo que de alguna forma, pues, el autor nos invita un poco como a desprenderse de esas mismas lógicas, ¿verdad? Que de alguna manera cosifican las relaciones humanas. Pero eso es muy interesante lo que tú planteas, porque eso es lo que de alguna forma resume un poco el estado de estas relaciones, no solamente en el amor, te hablo de amistad, te hablo también de la familia, te hablo, bueno, compañeros de trabajo, en el barrio, etcétera. Esos vínculos de alguna forma se van diluyendo, pero precisamente por esa necesidad del hombre de no querer estar sujeto a esas incertidumbres o a esas inseguridades. Es como algo paradójico. Y de esa manera también Bauman, por ejemplo, habla de cómo las relaciones actuales son de bolsillo. Y cuando yo leí esa frase, que él decía que son de bolsillo, y uno que piensa por bolsillo, o sea, lo que me cabe, lo que fácilmente yo puedo llevar en un bolsillo, pensé en los libros, ¿no? Uno va a la librería, dicen libro de bolsillo. ¿Qué significa de bolsillo? ¿Cómo? Usted lo puede llevar en su transporte público, lo puede llevar a cualquier lado, no le va a generar incomodidad para usted leerlo. Y de esa manera, al ser de bolsillo, es instantáneo, descartable, ¿sí? No se permite que ninguna emoción lo embargue, ¿sí? La conveniencia es lo único que cuenta y se evalúa con la mente y no con el corazón la relación. No permitir que le arrebate la calculadora de la mano, es lo que menciona allí Bauman, y empieza a hablar de las redes sociales, ¿sí? Entonces, de cómo ya no hay una comunicación espiritual, ya no hay un desarrollo de habilidades físicas, ¿sí? Entonces se menciona, si bien los celulares o las redes sociales acercan, en cierto sentido también alejan porque no permite que se desarrolle unas habilidades sociales, ¿sí? Y todo está al clic de borrar, ¿sí? Entonces, como nada es tan fácil como busco una pareja, si no me gustó esto, me conozco con esta persona, ya no hay necesidad de derretir el hielo, ¿sí? Como que, ay, tengo que pensar en que tengo que ir bien vestido, tengo que la mujer, en el caso de la mujer, maquillada, ¿no? Inclusive desde la pijama usted de su cama puede estar teniendo su primer cita con alguien y sin bañarse y no tiene que estar pensando en que si está bien vestido, que si se maquilló, que si gastó en transporte, que en cómo romper el hielo, ¿sí? Ya las redes sociales con tan solo un me gusta, con un me encanta, un hola, ya eso es romper el hielo de una manera más líquida, mucho más fácil. Y esto hablándolo en este contexto, ¿no? Porque no estamos satanizando las redes sociales ni la tecnología, solamente estamos hablando de este punto que está tocando Batman en este libro, así como hay otros libros o hay otras formas donde uno podría hablar de las cosas buenas de las redes sociales. Sí, y esto me recuerda una frase que la voy a leer textualmente, precisamente está en el texto, que dice: lo ilimitado no puede alcanzarse por medio de la organización. Las cosas más elevadas pueden planearse. Hay que estar permanentemente dispuestos. Entonces, claro, eso es como anillo al dedo, porque de todas formas, es como yo te decía anteriormente,
las redes sociales sin duda alguna se convirtieron en un instrumento, en una herramienta que pues revolucionó las formas de interacción humana hasta el punto de que eso que mencionaba, para conocer a una persona, pues ya por el solo hecho de tú darle un like o darle un corazoncito a una foto o mandarle algún sticker, ¿cierto? Los stickers, ¿verdad? Que son los que muestran o cómo se corporizan, digamos, nuestras emociones corporales. Cómo todo eso de la virtualidad también influye mucho dentro de estas formas de interactuar, incluso también aplicaciones como, bueno, Badoo, etcétera, que también sirven para temas de citas. Pero es por ese mismo miedo del que hablaba incluso Eric Fromm, ¿no? En su famoso texto El miedo a la libertad, del cual hablaba de que el hombre moderno teme a la libertad por no querer tener responsabilidad, porque él hablaba de la relación de la libertad y la responsabilidad. Entonces, esos vínculos, pues obviamente hacen parte de las lógicas contemporáneas. Bauman, a pesar de que es un autor que, digamos, todos sus análisis, bueno, en este caso, humor líquido, él los analiza en el contexto europeo, pero hay cosas que uno puede rescatar dentro de nuestras realidades latinoamericanas, a pesar de sus particularidades, y que de alguna forma hay elementos que se pueden rescatar. Y bueno, el ejemplo de las redes sociales, pues, es más que obvio por el tema de que, bueno, estamos en una sociedad globalizada, de alguna manera hay una interconectividad no solamente tecnológica, sino también económica. Entonces eso también, si también está en lo económico, pues también está la interconexión cultural. Y obviamente en toda esa vorágine, pues no está exenta este tema de las relaciones humanas, relaciones ya sean de amor, ¿no? O de conocer amigos, nuevas amistades, etc. Bueno, y ahorita tocamos un punto que es bien álgido en el libro, ¿sí? En la página 64, donde se habla de los hijos, ¿sí? Un tema bien candente, bien trascendental, bien importante y bien debatible, ¿sí? Donde Bauman dice lo siguiente, palabras textuales: tener o no tener hijos es probablemente la decisión con más consecuencias y de mayor alcance que pueda existir, y por lo tanto es la decisión más estresante y generadora de tensiones a la que uno puede enfrentarse en el transcurso de su vida. Es más, no todos los costos son económicos, y aquellos que no lo son directamente no pueden ser evaluados o calculados en absoluto. Ponen en jaque todas las capacidades e inclinaciones de esta especie de operadores racionales que estamos entrenados para ser y nos esforzamos por ser. Armar una familia es como arrojarse de cabeza en aguas inexploradas de profundidad impredecible. Tener que renunciar o posponer otros seductores placeres consumibles de un atractivo aún no experimentado. Un sacrificio en franca contradicción con los hábitos de un prudente consumidor. No es única consecuencia posible. Tener hijos implica sopesar el bienestar de otro, más débil y dependiente. Implica ir en contra de la propia comodidad. La autonomía de nuestras propias preferencias se ve comprometida una y otra vez, año tras año, diariamente. Uno podría volverse, horror de los horrores, alguien dependiente. Tener hijos puede significar tener que reducir nuestras ambiciones profesionales, sacrificar nuestra carrera, ya que los encargados de juzgar nuestro rendimiento profesional nos miran con recelo ante el menor signo de lealtad divididas. Lo que es más doloroso aún, tener hijos implica aceptar esa dependencia de lealtades divididas por un periodo de tiempo indefinido y comprometerse irrevocablemente y con final abierto sin cláusula hasta nuevo aviso. Un tipo de obligación que va en contra del germen mismo de la modernidad política de la vida líquida y que la mayoría de las personas evitan celosamente en todo otro aspecto de sus vidas. Despertar a ese compromiso puede ser una experiencia traumática. La depresión postnatal y las crisis maritales o de pareja postparto parecen ser dolencias líquidas modernas específicas, así como la anorexia, la bulimia e innumerables formas de alergia. Y un subtítulo: las alergias de la paternidad vienen en un solo y mismo paquete con los sinsabores del autosacrificio y el temor a peligros desconocidos. Bueno, cada cual hablará desde su experiencia. Mi reflexión es la siguiente: ni lo uno es bueno
ni lo otro es malo, ¿sí? Ni es bueno tener hijos, ni es malo, cada cual lo analizará en su vida. Lo que sí es seguro es, el que tiene hijos sabe lo que ganó, pero no sabe lo que perdió. El que no tiene hijos sabe lo que gana, pero no lo que perdió. Y al final de cuentas, el ser humano, lo que hacemos nosotros es justificar cada circunstancia en la que estamos para alcanzar esa, entre comillas, felicidad. Y cada cual va a justificar, desde el que tiene hijos como el que no tiene hijos, a pegarse por naturaleza a las cosas buenas para justificar esa existencia o esa circunstancia de su vida. Sí, precisamente estoy de acuerdo contigo. Incluso a veces satanizan a uno de los sociólogos porque usted dice eso, ¿no? Lo que pasa es que nosotros, como analistas del comportamiento humano, digamos que lo que se trata es de ser lo más objetivamente posible y críticos, ¿no? El autor pues habla de una realidad, y es que en la medida en que él habla incluso una categoría del homo económico, ¿cierto? Hay una racionalidad donde su comportamiento está basado en digamos, cálculo costo-beneficio. Entonces, claro, al tener un hijo, digamos, teniendo en cuenta todo el contexto contemporáneo y haciendo como un análisis histórico, anteriormente, digamos que el tema de formar un hogar, tener hijos, ya era algo que se ha estado naturalizando o normalizando en ese tipo de contextos, ¿no? Y bueno, teniendo en cuenta todos estos cambios vertiginosos que se han dado en el mundo, que obviamente afectan también el tema en el plano de relaciones personales, sea según su vínculo. El tema de los hijos, pues también es un tema muy controversial, que ya no aduce a lo que se naturalice, o digamos ese proceso de naturalización de la sociedad que hacen respecto a que tienes que tener hijos, tienes que formar un hogar. Ya hoy en día es una opción, ¿cierto? Y es una responsabilidad al tomar la decisión de tenerlos o no, ¿cierto? Y eso creo que es una reflexión muy pertinente en ese sentido, porque de todas formas vivimos en esa liquidez, como decía Bauman, y que producto de eso hace que esas relaciones impliquen no tener ese tipo de compromiso. Si me permiten leer, este es un fragmento también del texto, obviamente en consonancia. Yo casi me leí 2 hojas ahí, bien pueda leer unas 2 hojas para que quedemos iguales, Moisés, no hay problema. Yo soy más de síntesis, pero mira, esta frase me parece muy importante y tiene que ver con lo que tú acabas de mencionar. Y mira, dice así, textualmente: la moderna razón líquida ve opresión en los compromisos duraderos. Los vínculos durables despiertan su sospecha de una dependencia paralizante. Esa razón le niega sus derechos a las ataduras y los lazos, sean especiales o temporales. Para la moderna racionalidad líquida del consumo, fíjate tú cómo utiliza el término consumo, no existen ni necesidad ni uso que justifique su existencia. Las ataduras y los lazos vuelven, entre comillas, coloca Bauman, impuras las relaciones humanas, tal y como sucedería con cualquier acto de consumo que proporcione satisfacción instantánea, así como el vencimiento instantáneo del objeto consumido. Entonces, claro, eso inclusive de tener hijos de alguna forma se vuelve tedioso, porque esa misma necesidad del hombre contemporáneo de querer vivir la vida loca, es el momento, es el instante, ¿no? Es el presente, como que dice, que se vuelve objeto de consumo. Y bueno, eso es como un poco la lógica respecto a ese punto que tocas, que es muy controversial, pero que a mi modo de ver es una realidad. Es decir, hay personas, bueno, parejas, que no deciden tener hijos. Y es válido. ¿Quién puede decir o quién es uno para objetar eso? Bueno, y aquí también ya lo que pasa Bauman a mencionar es en cuanto a la sexualidad, ¿sí? En cuanto a la parte sexual, a la parte fisiológica, de cómo la modernidad lleva a los estándares de belleza y cita, por ejemplo, que ya es el bisturí,
¿sí? El bisturí y los médicos como tal, el reflejo de lo que se considera belleza o de lo que se considera el aspecto fisiológico, la parte física del ser humano en lo que tiene que ver con las relaciones humanas y la parte sexual de cómo antes era una manera como el fin llegar a eso, ¿sí? Como en la antigüedad, por ejemplo, como el solo hecho, no lo dice Bauman, pero me asemejo yo o hago esta reflexión, ¿no? Que antes, por ejemplo, la visita de las parejas era como, ¿no? En la sala, delante del papá, lo que uno ha escuchado, el tocar la mano ya era pues un acto, mejor dicho, súper osado, ya era un avance tremendo en la relación y el fin era como que la parte sexual, pero hoy en día se ha revertido los papeles y se empieza por la parte sexual, ¿sí? Y se termina, o sea, se voltearon los papeles, ¿sí? Entonces él habla de que lo que antes la sexualidad puede ser como tal vez la esfera de unión y de muchas cualidades y de muchas cosas que se han construido, hoy en día puede ser repercutir en el aspecto de la violencia, en el aspecto de las agresiones, en el aspecto de cómo la sexualidad también, él dice que salvo, citando a otro autor, salvo la pedofilia y salvo la pornografía infantil, se ha desdibujado la sexualidad al entorno de aceptar cualquier práctica, por ejemplo, todo este tema como creo que se llama sexting, ¿no? ¿Cómo es que se llama esto de cuando comparten parejas y todo eso? Algo así creo que es el término. Y entonces empieza a tocar todo ese tema de la sexualidad y de cómo el orgasmo, sí, en estas relaciones efímeras, líquidas, cómo el orgasmo puede llegar a tener los efectos de las drogas, del alcohol, sí, que alcanza su máxima, sí, alcanza su máximo esplendor, su máximo placer, pero inmediatamente después de ese orgasmo viene la soledad más intensificada que antes de cuando la persona trató de buscar esta manera de escape para buscar una compañía entre comillas. Y dice, la insoportable levedad del sexo, en pregunta. Y allí me acordé de la insoportable levedad del ser, de Milán Kundera. Sí, totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que, bueno, hay que tener en cuenta también cómo incluso la sexualidad hace parte de esa misma lógica de lo que plantea el autor, de esa relación líquida y que se vuelve incluso consumible. Bueno, la sexualidad anteriormente era concebida solo para bajo un fin y era para efectos de reproducción, solamente. Es decir, procrear, reproducir, procrear. Y bueno, teniendo eventos o acontecimientos históricos como el tema del mayo del 68 y concretamente todo este tema del hito de la revolución sexual, es decir, de que la mujer o bueno, los cuerpos no solamente estaban sometidos o sujetos como instrumentos de reproducir, sino que también era una forma de reafirmar su individualidad a través del sexo. Bueno, autores como el Marqués de Sade, pues en sus relatos hablan un poco todo este tema. Y bueno, Michel Foucault habla algo dentro de sus análisis sobre todo el tema de la sexualidad. Pero digamos cómo esa dinámica cambia a partir de entender cómo ya no se mira todo el tema del sexo como un instrumento de reproducir, sino que también una forma de autoafirmar la individualidad, una forma de construir tu propia moralidad, ¿no? Y en este caso, esas interacciones se vuelven más complejas, incluso se instrumentalizan y obviamente, de acuerdo a todo este planteamiento que hace Bauman, habla del tema de la metáfora de la liquidez, que también hace parte de esa condición de convertirse en un objeto de consumo. Entonces, eso también hace parte dentro de la misma dinámica. Y me permito, nuevamente, leer un fragmento que tiene que ver mucho con esto, y es: el sexo puro es considerado como cierta forma de garantía confiable de reembolso económico. Y los compañeros de un encuentro puramente sexual, coloca entre comillas, pueden sentirse seguros sabiendo que la ausencia de, entre comillas, atadura
compensa la molesta fragilidad de su compromiso. Es decir, vamos al acto, consumimos nuestro deseo, replegamos y así. Entonces tiene que ver mucho con esta idea de modernidad líquida que Bauman habla en muchos de sus textos. Obviamente este no es la excepción, porque bueno, este es sobre las relaciones humanas. Ya para ir finalizando las últimas ideas, ¿sí? Hay una parte que me llamó la atención, un pequeño fragmento, ¿no? Donde habla, por ejemplo, del hombre biológicamente, ¿sí? Donde habla de la naturaleza y de lo cultural. Entonces, ¿qué se considera como algo natural y qué se considera como algo propio de la cultura? En lo que tiene que ver con la identificación del ser humano, y llamémoslo en la parte del género, ¿sí? Entonces, hace 50 años, o no sé hace cuánto, hombre, mujer, ya está. Hoy en día, que no binario, que hombre, que mujer, que soy hombre, pero que me siento como mujer, que soy mujer, pero me identifico como un gato, un poco de cosas que uno dice, bueno, en el caso de un hombre que, por ejemplo, diga, no, es que yo me siento mujer, tal vez en la antigüedad era porque no existían redes sociales, porque la opresión patriarcal y demás, y no dejaba que esa naturaleza, entre comillas, porque uno dice, bueno, se hace, es la cultura, o es porque la persona naturalmente, la naturaleza biológicamente siente que nació de tal forma o con cierta inclinación sexual, y es porque era la parte patriarcal, no había las redes sociales, no había la liberación, o la cultura ha venido a influir en esto, y se trata tal vez de confundir o pensar que lo que es natural se confunde con lo cultural y mentiras que no es natural, sino que es la cultura o el entorno. ¿Cómo analiza la sociología? O si de pronto, obviamente dentro del campo, como cualquier área, hay muchas ramas. No sé si Moisés ha tenido la oportunidad de leer algunos textos o algo donde aborde esta temática que me parece muy particular, ¿sí? Y como yo siempre digo, no satanizar, ¿sí? Porque cada caso específico hay que mirarlo, ¿sí? Porque así como hay alguien que puede decir, no, yo desde pequeño nací fisiológicamente hombre, pero he sentido una inclinación de la parte femenina, y es algo natural, no me violaron, no me pasó esto, etcétera, como se puede analizar en cualquier caso. También pienso yo que podría haber, no sé si estoy equivocado, una influencia cultural donde la persona o alguna persona podría decidir tomar alguna inclinación porque la cultura así lo ha permeado, por querer llamar la atención, no sé. De todos los casos deben haber posibles en torno a estos temas tan delicados como es este. Sí, claro, bueno, yo tengo que decirte algo de entrada. Yo no es que sea el más experto en temas relacionados con estudios de género, pero uno por sentido común de informarse, de tener como una información base, uno pues trata como de entender todo este tema. Pero bueno, hay una cuestión y es, lo primero que yo siempre he sostenido es no caer en reduccionismo ni determinismo. Digamos que hay un enfoque que está muy de moda, bueno, a mi modo de ver, es dañino en cuanto a que de pronto se utiliza de forma tan excesiva que de pronto se cae en ese reduccionismo y es el constructivismo social. Entonces, el constructivismo social básicamente lo que te plantea es que todo es una construcción social y la forma en cómo tú lo percibes. Digamos, sí hubo un contexto en lo que autores como Berger y Luhmann hablaban, pero en un sentido más integral, es decir, de que tanto los individuos como las estructuras mutuamente se van interrelacionando y a la medida en que se interrelacionan van creando toda esa serie de cuestiones, en este caso también en lo referente a las identidades sociales, a las identidades culturales. Pero después yo siento que por parte de otros autores hubo como un abuso excesivo de ese enfoque y yo incluso diría que como una malinterpretación, porque de todas formas uno entiende todo este tema del género, porque bueno, se habla de que el sexo es un componente biológico, ¿no? Es decir, dentro de su estructura genotípica, fenotípica, ¿no? Hombre-mujer, ¿no? Y se habla también la cuestión del género como un componente relacionado a la asignación de los roles sociales, etcétera, ¿no? Hombre y mujer desarrollan unas tareas, ¿no? Y yo pienso que tanto lo biológico como lo cultural se integran.
son complementarias y debe mirarse de una manera integral, ¿no? Porque ni debe entenderse todo este tema desde un determinismo biológico, pero tampoco debe entenderse este tema desde un determinismo excesivamente cultural. Tanto lo biológico como lo cultural son componentes que son necesarios, se integran para entender toda esta dinámica de todo este tema, incluso de las cuestiones de lo binario, ¿no? Que se habla de si es hombre, si es mujer, si es binario, no binario, término no binario, etcétera. Y de alguna forma, eso también hace parte dentro de lo que hablábamos de la modernidad líquida, ¿no? Sobre todo el tema de las identidades. Identidades que parecen ser sólidas o estables, pues también van mutando y van creando nuevas formas de interaccionar, de integrarse, de relacionarse, y este tema del género, pues no es la excepción. Pues bueno, yo te puedo recomendar algunos autores de este tema, independientemente si se está uno de acuerdo o no, pero es como para entender toda esta cuestión. Judith Butler, aunque bueno, pues también tengo unos reparos a la teórica, pero hay que leerlo. Si uno no puede partir de la idea de satanizar o estigmatizar a un autor si uno no comprende qué es lo que plantea. Y si uno desarrolla este tipo de análisis, pues uno podrá tener suficientes elementos, suficientes bases para comprender. Yo me acuerdo incluso en el reel que tú tenías, que comentabas sobre Agustín Laje, que bueno, es una figura muy controvertida, porque bueno, ideológicamente es un intelectual, politólogo, que es de derecha, y hay cosas pues interesantes que dice, pero bueno, hay cosas que también se pueden objetar, sobre todo cuando titula el libro La batalla cultural, ¿no? Es decir, bueno, él explica un poco como el fenómeno precisamente él habla de ese tema que tú estás tocando, de cómo la cultura se convierte en un factor también de condicionamiento de lo político, ¿no? Y eso me hace recordar, porque creo que él lo cita, también de dónde proviene el origen de lo que él llama, aunque personalmente te digo, me parece que es mal llamado, marxismo cultural, ¿no? Que habla de la figura de Antonio Gramsci, que entre otras cosas es una de las grandes influencias de Bauman dentro de su teoría de la modernidad líquida. Y digamos que hay cosas interesantes, pero hay cosas cuestionables del autor, pero no porque uno lo cuestione, pues no significa que uno entonces ya tengamos que satanizarlo en su ideología política. De todas formas, más allá de eso, creo que el deber de uno, no solo como sociólogo, sino también como ciudadano, ciudadanos que estemos bien informados, sepamos los puntos de vista, ¿no? La pluralidad, los puntos de vista, y que de alguna forma a través de esto se forme una opinión, ¿no? Una opinión, y creo que es mejor, yo prefiero la diversidad ante la uniformidad, porque la diversidad es riqueza, la diversidad es vida, la uniformidad es muerte. Eso decía Mikhail Bakunin, y eso es lo que finalmente a uno nos va a enriquecer como sociólogo, como ciudadano, dependiendo del rol que uno ocupe. Nosotros cotidianamente en los roles que estamos también adquirimos un conocimiento, ya sea como sociólogo, ya sea como abogado, ya sea como padre, ya sea como hijo, ya sea como novio, como estudiante, como profesor, según el rol. Y estos temas, pues de alguna forma toca leerlos en perspectiva, por supuesto, sin caer en reduccionismo, sin caer en determinismo, sin caer en dogmatismos, porque de todas formas estas cuestiones del género, del sexo, son muy controversiales. Bueno, hay una autora, y bueno, ya tú cuando tengas más disponibilidad de hacerlo en vivo, que se llama Roxana Kramer. Es una autora que para mí, en lo personal, me gusta mucho porque he entendido más de cerca todo este tema del género, ¿no? Y bueno, es una autora que critica muy fuertemente al movimiento feminista en ese sentido, sobre todo en la cuestión de la ideología. Entonces te invito para que busques un poco sobre ella, el perfil,
e incluso, pues, que no, puedes hacer un en vivo sobre su obra. Sí, de hecho, esto es un tema tanto de ancho como de largo, y me gustó mucho, me parece muy sensato, ¿no? La uniformidad es muerte, ¿sí? Siempre va a ser preferible la diversidad. Y uno de nuestros grandes pecados, especialmente en nuestros países latinoamericanos, y hablemos de Colombia, es los radicalismos, ¿sí? Que a pesar de no ser al fanatismo de los países orientales, de donde por la religión alguien va y se coloca una bomba y se explota en determinado lugar, ¿sí? No a ese punto, pero sí tal vez desde otra esfera, tal vez política, tal vez de esos temas tan controversiales como lo son las comunidades LGTBI, el tema de los de género, algunos temas que las personas cometemos el error de o es blanco o es negro. Y yo he manifestado que lo peor que puede haber es uno decir, es que yo soy de izquierda o yo soy de derecha. No, uno no es de ningún lado. Uno es de donde la verdad esté, donde pueda haber lo sensato, la lógica, la razón. Y esto se encuentra en muchas orillas. Y nos cuesta decir, esta persona tiene razón en esto, no lo apoyo en esto, no tiene razón en esto, pero siempre en nuestro ambiente colombiano es o estoy de acuerdo totalmente o estoy en desacuerdo y queremos desacreditar a la otra persona, o cuando queremos acreditarlo queremos inclusive hasta justificar lo que no es sensato, y debemos, es lo normal, debería ser lo normal. Mire, como cualquier ser humano somos imperfectos, hay cosas buenas, hay cosas malas, esa idea me gusta, esa otra idea no me gusta, y eso debería llevar a que, no debería llevar a que haya una enemistad como tal, simplemente hay desacuerdos en algunos puntos. Pero bueno, muy interesante eso, pero eso ya sería tema de otro en vivo. Y para ir terminando, ya Bauman termina aquí en el tema de los celulares y la virtualidad, ¿sí? Donde él habla de cómo la proximidad ya no implica cercanía física. Hay proximidad en la relación virtual, pero en la parte física no lo hay, ¿sí? Y esa cercanía física ya no determina la proximidad como tal. Y la conexión no es igual a tener un vínculo. Entonces, la conexión simplemente es la parte de la red social, donde aparentemente me estoy comunicando con el otro, pero realmente en el fondo no hay un vínculo, no hay unos principios, no hay ese entretejer los vínculos o los principios que van a permitir que esa relación pueda ser duradera, pueda ser de fondo como tal. Y Bauman lo que dice es la parte virtual, si bien demanda menos tiempo y esfuerzo, tanto para conectar como para desconectar. Entonces es tan fácil como conectarme como desconectarme de la otra persona. Y estar conectado, ¿sí? Que es diferente a estar vinculado, relacionado, ¿sí? Sale más económico, ¿sí? Pero es menos provechoso en la construcción de vínculos y en la conservación de estos mismos. Y ya al final de estas primeras 100 páginas, o por lo menos de las ideas que yo extraje, habla un ejemplo de un tren, ¿sí? Donde van unos jóvenes hablando por celular, y uno podría decir, en el primer vagón donde van los de clase, de primera clase, están hablando de negocios, y en otro vagón va unos jóvenes hablando quizás con sus padres, y uno podría pensar que no es la hora de llegar a casa para hablar con sus padres, y mentiras que pasa lo contrario. Llegan a casa y cada uno en su cuarto. Y lo que dice Bauman, citando a otra persona allí en la página 90, citando a Michael Sluter, dice, hemos cruzado, dice acá Bauman, los hogares ya no son un lugar de recreación compartido, de amor y amistad, sino el ámbito de disputas territoriales. Ya son el obraje de construcción de la unidad, sino ya no son el obraje de construcción de la unidad, sino un conjunto de búnkeres fortificados. Y cita a Michael Schuleter, comillas, hemos cruzado el umbral de nuestras casas individuales y hemos cerrado sus puertas, y luego cruzado el umbral de nuestras habitaciones individuales y hemos cerrado sus puertas. El hogar se transforma en un centro de recreaciones multipropósito donde los miembros del grupo familiar pueden vivir en cierto sentido separadamente, codo a codo. Y de esa manera, por mi parte, cierro, ¿sí? En cuanto a las ideas de las primeras 100 páginas o de esta primera sesión que he tenido el gusto de aprender hoy con Moisés. Para mí es un gusto, es un privilegio, porque cada libro, cada invitado que tengo, aprendo bastante. Le dejo
la voz a Moisés, lo que quiera agregar, ideas que tal vez usted diga, no, Rigo, me hubiera gustado que hubiera tocado este punto, me gustaría agregar esto, bien pueda, y de esa manera pues vamos dando finalización, vamos finalizando esta primera sesión. No, pues yo pienso que como una reflexión general, ¿no? Sobre el texto, digamos, la importancia de cómo, por lo menos eso que tú acabas de mencionar respecto a las relaciones virtuales, es decir, cómo del cual nosotros incluso somos o hemos sido víctimas, me incluyo, de estar ahí pegado en ese celular, mirando, observando, ¿cierto? Paradójicamente es como estamos conectados, pero al mismo tiempo estamos desvinculados de esas relaciones face to face, ¿no? Es decir, por esa misma volatilidad del mundo en el que nos movemos. Pero no, yo pienso que como reflexión, creo que lo importante es rescatar eso. Y bueno, teniendo en cuenta un contexto tan complejo como es el tema de la inteligencia artificial, que de alguna manera también va a interactuar y modificar nuestras relaciones humanas, sobre todo valorar las relaciones humanas de por lo menos ir al parque, hacer un deporte, viajar, ¿no? Eso nos hace más humanos y más grandes. Y no, agradecerte, Rigo, por estar acá, por invitarme en este espacio. Me siento muy cómodo, me siento muy a gusto. Sentí que esto fue como una charla de dos paisanos, digamos, hablo paisano en el tema del gusto por los libros, por la lectura, por mirar otros horizontes. Yo siempre he dicho que un verdadero o un buen profesional es aquel que se abre a otros saberes, lo cual no significa que pierdas de vista, bueno, en este caso tú como abogado, yo como sociólogo y probablemente abogado, enriquecerse sobre todo con estos temas de actualidad y a través de estas tertulias o estos diálogos que se puedan crear espacios, ¿no? De los cuales pues, uno pueda interactuar, uno pueda conversar. La verdad es que me siento muy, muy honrado, muy agradecido contigo por haberme invitado acá. Muchas gracias, Moisés. Entonces nos vemos en la próxima sesión, en la última sesión. Vamos a estudiar juiciosamente las últimas 100 páginas de este libro y estaremos hablando de las ideas finales de amor líquido y de esa manera entender lo que es el ser humano, entender un poquito más lo que es el ser humano. Un fuerte abrazo y para las personas que van a ver esta tertulia, por favor no olviden darle me gusta, darle compartir y que esto más que respuestas genere inquietudes e interrogantes en nuestra vida para resolver por sí mismo cada uno. Muchas gracias. Un abrazo, Moisés. Nos estamos hablando. Muchas gracias, Rigo. Fuerte abrazo.